Bueno, en la mañana del 11 de septiembre del año 2001, ese día comenzó como cualquier otro día en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La gente estaba corriendo de aquí para allá en sus quehaceres, algunos tal vez con una taza de café en una mano y eh, con documentos en la otra mano. Los taxistas estaban tocando sus bocinas en el tráfico matutino y los dos edificios del World Trade Center, más conocido como las Torres Gemelas, se encontraban repletas de personas. Se estima que unas 50,000 personas trabajaban en ambos edificios, en ambas torres, y 70,000 turistas visitaban diariamente las torres para conocerlas. Estas torres gemelas eran un símbolo nacional para Estados Unidos, pero también para el mundo, de estabilidad económica, de progreso y de seguridad. Cuando tú veías a las Torres Gemelas, veías dos edificios imponentes a la vista y parecían indestructibles. Pero como todos ustedes saben, la mañana del 11 de septiembre del 2001, en cuestión de minutos, el ruido ensordecedor de esos dos aviones que se estrellaron directamente con las Torres Gemelas, el fuego, el humo, la desesperación, el grito de las personas y finalmente el colapso de ambas torres hizo que millones y millones de personas en Nueva York y el resto del mundo se preguntaran: ¿cómo puede ser que se haya derrumbado algo que parecía indestructible? Esas torres imponentes y firmes de la seguridad económica en el mundo. En ese momento, no solamente fueron derrumbados dos inmensos edificios, sino que también se derrumbó aquella sensación de control, aquella idea de dominio que el ser humano creía tener en ese momento. Muchos levantaron los ojos al cielo para clamar: ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios en este terrible acontecimiento? Ahora, imagínate al profeta Habacuc terminando el libro profético en el cual él estaba viendo, recibiendo por revelación de Dios algo terrible que iba a suceder. La inminente caída, no de las Torres Gemelas, sino de su nación, de la seguridad económica de su nación. Iba a caer las cosechas, de manera que los frutos ya no saldrían en los higos. No iba a haber producción. Por eso dice también que el producto del olivo no iba a haber aceite, no iba a haber las aceitunas, y con ello vendría el hambre y muerte. Habacuc estaba contemplando un futuro donde la higuera no daría su fruto, ni las vides darían su fruto, que son las uvas. Todo esto que daba seguridad al pueblo, alimento, prosperidad, calma, estaba a punto de desaparecer. Y sin embargo, ante semejante escenario de ruina, el profeta proclama una de las confesiones de fe más alentadoras de las Sagradas Escrituras. Él dice al final de su libro: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El día de hoy hemos llegado al final de nuestra serie expositiva del libro de Habacuc. Y con el sermón número 13 vamos a culminar esta serie de estudio que hemos tenido de este apasionante y desafiante libro del Antiguo Testamento.
El sermón de hoy se titula Aunque la higuera no florezca. Y vamos a basar nuestros nuestros 2 puntos que vamos a tocar en esta mañana en Habacuc capítulo 3, desde los versículos 13 al 19. Y los 2 puntos que tocaremos son, número 1, Dios se levanta como guerrero para salvar a su pueblo. Y punto número 2, la fe verdadera se goza en Dios aunque todo se derrumbe. Voy a pedirles, por favor, que vayamos a buscar ahí en nuestras Biblias Habacuc capítulo 3 y vamos a hacer lectura de los versículos 13 al 15. Habacuc capítulo 3 versículos 13 al 15. La palabra de Dios dice así: Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. De estos 3 versículos vamos a tocar 2 incisos en este punto. Recuerden, estamos viendo el punto: Dios se levanta como guerrero para salvar a su pueblo. Y el primer inciso que vamos a ver en este punto es el actuar de Dios en la historia para redimir a su pueblo. El actuar de Dios a lo largo de la historia para redimir a su pueblo. En la primer parte del versículo 13 dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Antes de este versículo, el profeta estaba recordando con un panorama del Antiguo Testamento cómo Dios salvó a su pueblo a lo largo de la historia, y lo hizo con mano poderosa. Y cómo Dios, cual dueño de la creación, en esas formas de salvar a su pueblo, demostró también que Él tenía y tiene y siempre tendrá dominio y autoridad sobre toda su creación. En el pasaje predicado por nuestro pastor Andrés el pasado domingo, veíamos, por ejemplo, cómo Dios mostraba que tiene el poder soberano sobre los montes que tiemblan ante su presencia. Eso lo veíamos en el versículo 6 y en el versículo 10 del capítulo 3. También veíamos cómo Dios mostraba su poder sobre las aguas, versículos 8 y 9. También veíamos el poder de Dios sobre los astros en el cielo, en el firmamento, versículo 11. Y por último, veíamos también el poder de Dios sobre las naciones en el versículo 12. Y de esa manera llegamos al versículo 13. Cuando leemos este versículo 13, podemos ver una confirmación de todo lo que veíamos anteriormente, que Dios actúa, que Dios hace, que Dios no se queda de brazos cruzados, que Dios no es un espectador de los acontecimientos, sino que es todo lo contrario. Dios orquesta, tiene dominio activo sobre la providencia, y todo eso para cumplir sus propósitos eternos y santos, entre los cuales está la salvación de su pueblo, pero también la preservación de ese pueblo que Dios ha salvado. Y Dios hace todo eso para la gloria de su santo nombre. Hermanos, cuando nosotros vemos la historia bíblica, podemos darnos cuenta cómo Dios, para salvar a su pueblo, muchas veces fue en contra de la lógica humana. Por ejemplo, Dios fue en contra de la lógica humana en los tiempos de Noé, ¿verdad? Y vimos cómo ante la incredulidad del mundo perverso de ese tiempo, que tuvo 120 años para escuchar el mensaje que Noé tenía para predicar de que viene el juicio de Dios, arrepiéntanse. Bueno,
El mundo en el tiempo de Noé escuchó y no obedeció. Escuchó y no creyó el mensaje de Dios. Así que Dios fue en contra de la lógica humana que pensaba, ¿dónde va a llover? ¿Por qué no está construyendo un arca? Está loco este tipo. Pero Dios desató las fuentes del grande abismo y desató las cataratas de los cielos para salvar por gracia a Noé y su familia por medio de la única herramienta de salvación que Dios había determinado en ese tiempo, y este era el arca. Dios fue en contra de la lógica humana para salvar a su pueblo y así también cumplir su voluntad. Dios fue en contra de la lógica humana en los tiempos de Moisés. Y el mar Rojo se abrió en dos para que su pueblo pudiera continuar su camino hacia el desierto y no cayeran en manos del despiadado faraón que quería volver a tenerlos como esclavos, ¿verdad? Y bueno, nadie esperaría que un mar se abra en dos y tuvieras un muro de agua a un lado y un muro de agua al otro costado. Entonces, cuando pasó eso, era algo asombroso. Y así fue como también Dios destruyó al ejército de Faraón, quien pretendió cruzar en seco como lo hizo el pueblo, pero Dios trajo encima de ellos las murallas de agua que se habían formado en la división del Mar Rojo. Dios fue en contra de la lógica humana para salvar a su pueblo. También en los tiempos de Josué, al detener el sol y la luna en el cielo, en cierta forma para detener el tiempo por un día y así se alargara ese día de batalla para que el pueblo de Israel pudiera vencer a ese enemigo con el cual estaba batallando. Y saben, podríamos hacer este ejercicio de ir observando una y otra vez cada momento en el que Dios fue en contra de la lógica humana para salvar a su pueblo a lo largo de la historia. Él sale a socorrer a su pueblo como un guerrero para el cual no hay ningún contrincante que pueda quitarle la victoria. Dios es ese guerrero invencible que nadie puede vencer, valga la redundancia. Pero tal vez alguno de ustedes se estará preguntando ahora mismo, pero si vemos en la Biblia, vamos a ver muchos casos en donde Dios no sale al rescate de su pueblo. Vamos a ver muchos casos en donde no vemos a ese guerrero invencible salir a proteger a su pueblo. Y la historia de Habacuc y el pueblo de Judá es una de esas muestras, ¿verdad? La historia de Judá en los tiempos de Habacuc nos muestra que finalmente los caldeos invadieron al pueblo de Judá y se los llevaron cautivos en el año 586 antes de Cristo, bajo el mando del rey Nabucodonosor. Y ahí uno pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios no salió al rescate de su pueblo aquí? Para proteger a Habacuc, para proteger a Judá. ¿Por qué? ¿No es un guerrero invencible? ¿Acaso no podía salvarlos? Bueno, aquí vamos a ver tres aspectos para aclarar esta pregunta. En primer lugar, no es que Dios no podía, porque acabamos de ver que Dios tiene todo el poder sobre su creación, incluso para hacer cosas que están por sobre nuestra imaginación, por sobre nuestros pensamientos. ¿Quién se imaginaría que Dios podía abrir el mar Rojo en dos para salvar a su pueblo, o detener el tiempo, el sol y la luna en el cielo para alargar el día de batalla? ¿Quién podría imaginarse eso? Bueno, Dios lo puede hacer y lo ha hecho. Claro que Dios tiene poder para salvar de maneras menos pensadas para la mente humana y puede salvar de las circunstancias más imposibles para el hombre. Dios es todopoderoso y dice la Escritura, no hay imposibles para Dios. Así que si Dios no salvó a Judá y a Habacuc de esta invasión de los caldeos, primera aclaración, no es porque Dios no podía.
Y ahí viene la siguiente aclaración. En segundo lugar, si Dios muchas veces no rescata a los suyos de las circunstancias particulares difíciles que pasamos, ¿verdad? Pudiendo hacerlo, porque hemos visto que Dios todo lo puede hacer, bueno, tampoco es porque Dios es cruel, tampoco es que Dios es malvado. Alguno tal vez se preguntará, bueno, si Dios no salva pudiendo hacerle es porque Dios es malo. No, no, no. Las escrituras nos declaran que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay tinieblas, que en Dios no hay pecado. Al contrario, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Él es el sin mancha. Él es el puro entre los puros que aborrece la maldad y aborrece a los que hacen maldades. Si Dios no rescata, no es por crueldad o maldad. Y eso nos lleva a nuestra última aclaración. Dios muchas veces no rescata a los suyos de circunstancias particulares difíciles porque es justo y porque es amor. Porque es justo y porque es amor. Si vemos nuevamente el contexto de Judá en los tiempos de Habacuc, es evidente que la necedad del pueblo de Judá había llegado a niveles inconcebibles, porque este era un pueblo que conocía intelectualmente de Dios, conocía intelectualmente la ley de Dios. Era el pueblo de Judá, ¿verdad? Ellos habían recibido de primera mano la ley de Dios. Ellos habían recibido de primera mano la voluntad de Dios. Pero aunque ellos conocían de manera académica de Dios, en la práctica, en la obediencia, el pueblo de Judá no tenían temor de Dios para torcer su ley. No tenían temor de Dios para causar destrucción, para causar violencia, para causar pleito y contienda a su prójimo, como dice Habacuc en el capítulo 1. Y como Dios es justo, porque eso también nos dice la Biblia del carácter de Dios, Dios es justo, Dios no permitirá que se haga injusticia, incluso si la injusticia la hacen los de su propio pueblo. Dios no socapa el pecado de nadie. Si no hay arrepentimiento, si no hay humildad, y al contrario, se ve que hay perseverancia en el pecado y que hay soberbia, la escritura habla de eso. La escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero a los soberbios los resiste. También la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es lo que se veía en Judá. Se veía personas soberbias, personas altivas, pero en ningún momento había eh, humildad para reconocer su pecado y caer rendidos ante el Señor. La Biblia también nos dice que abominación a Jehová es todo altivo de corazón y ciertamente no quedará impune. Lo que les decía hace un momento, Dios no deja en la impunidad el pecado. Dios no deja en la impunidad la injusticia. Dios es justo y no deja el pecado, e incluso de su propio pueblo, en la impunidad. Pero también como Dios es justo, lo que la Biblia nos dice, también la Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Y sabes cómo Dios muestra su amor? Bueno, la Biblia dice también que Dios al que ama, disciplina. La Biblia no enseña que Dios al que ama, socapa su pecado, tapa su pecado, trata de ocultar su pecado. No, no, no. Disciplina. Y azota, dice Hebreos 12:6, azota a todo al que recibe por hijo. Lo que podemos ver acá es que la disciplina de Dios es una expresión de su amor. Y lo que Dios estaba haciendo con Judá era decirles, yo los amo, por eso los disciplino, por eso no puedo dejar que sigan pecando, que sigan viviendo en injusticia. Por eso los caldeos vendrán a invadirles. La disciplina de nuestro Padre Celestial tiene el propósito de
restaurarnos, estimados hermanos, de quebrantar nuestra terquedad espiritual y de alejarnos del pecado para acercarnos nuevamente a Él. Para eso sirve la disciplina, porque Dios es la fuente del bienestar espiritual y del verdadero gozo y satisfacción del cristiano. Dios quiere darnos satisfacción y solamente la podemos encontrar cerca de Él. Por eso Dios nos disciplina. Y así pasamos a nuestro inciso B en este primer punto. No hay enemigo de Dios que pueda arrebatarle la victoria. Versículo 13b y 14 dice: traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca, Sela. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Cuando el versículo 13 dice, traspasaste la cabeza, se puede también traducir como heriste la cabeza, golpeaste la cabeza o cortaste la cabeza. Cuando se habla de la cabeza del impío, esta es una frase que, en la que se puede también hablar de esa autoridad o ese dominio que a veces el malvado pretende tener en contra de aquel a quien está sometiendo, ¿verdad? El malvado, el enemigo, siempre trata de ponerse por encima de aquel a quien somete. Y en la historia bíblica vemos cómo Dios cortó el dominio de esos enemigos de su pueblo, los cuales pretendieron instaurarse como cabeza del pueblo de Dios. Como Dios cortó a Faraón de Egipto, como Dios cortó a los cananeos en la tierra prometida, cómo Dios cortó a los amalecitas que atacaron a Israel en el desierto, cómo Dios cortó a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas. Dios corta la cabeza de sus enemigos. Y aquí radica la esperanza de Habacuc, porque Habacuc conoce todo esto que acabamos de ver en este panorama bíblico. Dios lo conoce. Dios sabe que Dios no permitirá que el enemigo se ponga como cabeza de su pueblo de manera sempiterna o permanente. Dios no dejaría que los caldeos tengan dominio sempiterno sobre su pueblo. No dejaría que los caldeos se pongan como cabeza de su pueblo, porque la cabeza del pueblo de Dios es Dios. No, Dios no iba a permitir que haya otro que pretenda usurpar esa posición de autoridad que solo le corresponde a Dios. Dios cortaría la cabeza de esos enemigos que deshonran el santo nombre de Dios. Y Dios cumplió eso. En el año 539 antes de Cristo, el imperio de los caldeos, el imperio babilónico, cayó en manos de los medopersas bajo el mando de Ciro el Grande. ¿O quién pensaría que un ejército que había empezado a expandirse, a crecer, terminaría cayendo? Bueno, Dios corta la cabeza del impío, corta su dominio y autoridad, derribando todo sistema de maldad. Por eso dice el texto, descubriendo el cimiento hasta la roca. Es como si nosotros de alguna manera pudiéramos levantar todo este edificio y veríamos qué es lo que hay debajo de estos cimientos, ¿verdad? Ya veríamos la tierra, veríamos las piedras. Eso es lo que hace Dios. Dice que levanta y derriba, dejando solamente la roca que está debajo de todo lo que era su sistema de ese ejército enemigo. Lo derriba por completo. Ningún enemigo, estimado hermano, sea humano o espiritual, puede mantenerse en pie cuando Dios actúa a favor de su pueblo. Ningún enemigo puede mantenerse en pie. Habacuc aprendió
a ver la realidad más allá de lo inmediato, más allá de lo que él podía ver de manera externa. Él empezó a ver más allá incluso de su propio bienestar y aprendió a ver la voluntad de Dios de esa manera. Él sabía que Judá era merecedora del juicio que se avecinaba. Sabía que serían días, tal vez meses, años dolorosos. Pero ahí es entonces donde el profeta recuerda que Dios libraría a su pueblo luego de haberlo disciplinado. Habacuc no estaba negando que el pueblo de Judá era merecedora de disciplina, pero sí sabía que Dios no iba a dejarlo para siempre en el castigo. Dios es fiel a su pacto. Dios guardaría un remanente por gracia para cumplir su plan eterno de redención por medio de Cristo en el tiempo determinado por Él antes de la fundación del mundo. Dios iba a cumplir su promesa, por eso no iba a dejar para siempre a su pueblo en el castigo. Cristo, nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario, iba a cortar el dominio de Satanás y el pecado de una vez por todas. Y cuando Cristo resucitó de los muertos al tercer día, estaba mostrando cómo Cristo le arrebató victoriosamente el dominio, el cetro que tenía la muerte. Dios venció a la muerte en la resurrección de Cristo. Oh, estimados hermanos, nuestro Señor Jesús es el poderoso guerrero y salvador que hirió la cabeza de nuestro enemigo y desmanteló el cimiento de su casa hasta dejarlo en rocas, en ruinas. Y cuando llegue el momento de la derrota de los enemigos, Dios usará las propias armas de los enemigos para su caída. Eso dice el versículo 14, ¿no? Horadaste, eso es una palabra que significa agujereaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Tenemos ejemplos bíblicos, hermanos, de cómo Dios usa las armas de los enemigos para vencerlos con sus propias armas. Por ejemplo, el primer caso que puedo mencionar es Jueces 7:22, y cómo los madianitas, que era un ejército superior en número a los del pueblo de Israel, que estaban comandados por Gedeón, el cual era un juez de Israel. Y aquí está la gran diferencia. El ejército de Israel, al mando de Gedeón, solamente tenía 300 hombres. 300 hombres. Y luego venían los madianitas para batallar contra el pueblo, contra esos 300 israelitas. Los madianitas, dice la escritura, eran como langostas. Eso es una expresión que decía que eran incontables, ¿no? Incontables. Pero ¿cómo entonces venció Israel a ese ejército que era como langostas? La escritura dice que Dios confundió a los madianitas, los cuales empezaron a pelearse entre ellos mismos y empezaron a clavar sus propias espadas contra sus propios compañeros. Y entre ellos se terminaron exterminando y matando entre ellos, ¿no? Y así fue como Dios le dio la victoria a su pueblo. ¿Se dan cuenta cómo Dios usa las mismas armas de los enemigos para vencernos? El segundo caso que vemos en las Escrituras está en Segunda Crónicas, capítulo 20. Como tres ejércitos, presta atención, hermanos, tres ejércitos enemigos se juntaron para batallar contra Israel. Estaban el ejército de Moab, el ejército de Amón y el ejército de Edom. Y el pueblo de Israel, ¿cuál era su estrategia? Dice que se organizaron, se juntaron para cantar y alabar a Dios. Uf, uno ahí dice, pero qué estrategia, ¿no? ¿Qué querían, no? Enamorarlos con su canto, como la sirena, como los mitos cuentan de las sirenas, ¿verdad?
Dice que cantan y con su canto hipnotizan a los viajeros que van en sus barcos. ¿Será que los israelitas pensaban que su cántico era como de las sirenas que iban a hipnotizar a los ejércitos que se venían encima de ellos? No, no se trataba de eso. Ellos encomendaron todo en manos de Dios y dijeron: nosotros solamente vamos a alabar a Dios quien pelea nuestras batallas. Así que ellos se organizaron para cantar y dice en Segunda Crónicas 20:22, y cuando comenzaron, dice la escritura, a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Otra vez, Dios confundió a esos tres ejércitos enemigos que venían a atacar a Judá, y entre esos tres ejércitos enemigos se mataron entre ellos. Dios agujerea las cabezas de los malvados con sus propios dardos, con sus propias flechas, con sus propias armas. Dios vence al enemigo usando las propias armas de los enemigos. Hermanos, muchas veces nosotros nos jactamos de las armas que tenemos y que en algún momento tal vez nos han dado algunas victorias. Y muchas de esas armas que nosotros tenemos son pecaminosas, pero nos jactamos de ellas. A veces hay personas que se jactan de su soberbia porque dicen que esa soberbia les ayuda a imponerse sobre las personas que son más débiles de carácter, ¿no? Y bueno, mi soberbia me ayuda a imponerme sobre ellos, pero la soberbia es pecado. Hay personas que se jactan de su conocimiento, pero ese conocimiento sin amor, del cual el apóstol Pablo dice también, es pecaminoso. Y dicen estas personas que se jactan de su mero conocimiento, que ese conocimiento los pone encima de aquellos que son menos conocedores que yo. Mi avaricia o mi ambición también me ha impulsado a acumular más y más riquezas, de manera que ahora puedo decir: mira todo lo que tengo y quiero más. Oh, ¿qué haría yo si no fuera así de ambicioso? Pero la ambición, la avaricia es pecado. Pero yo me jacto de esas armas. Hay otros que se jactan de su posición de autoridad, ya sea que sean autoridades en la sociedad civil o también en las iglesias. Hay personas que hacen uso de esa investidura, de esa posición de autoridad para hacer y deshacer a placer, no importándoles si incumplen, si quebrantan la ley de los hombres como también la ley de Dios. Oh, la Escritura nos da una advertencia terrible en contra de esto. Cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Acabamos de ver cómo Dios destroza a los enemigos con su propia arma, con sus propias armas de la que tanto ellos se jactan. Tu soberbia, tu conocimiento, tu avaricia, tu posición de autoridad de donde te aprovechas para hacer maldades, son esos mismos dardos que Dios va a utilizar en tu contra para agujerear tu cabeza si no te arrepientes. ¿Acaso no fue el orgullo y la avaricia las armas que hicieron de los caldeos un ejército expansivo, tremendo en su época? Claro que sí, ellos decían: nosotros queremos expandirnos por el resto del mundo y ser los dueños del mundo. Y por eso invadían y por eso iban de guerra en guerra y de victoria en victoria. Pero esa misma avaricia y ese mismo orgullo sería su caída, porque vendría otro más orgulloso y más avaro que él, que los caldeos, y los terminarían venciendo. De la misma manera, el orgullo y la avaricia y todas esas armas pecaminosas en las cuales nos jactamos, Dios las usará, si no nos arrepentimos, para agujerear nuestra cabeza.
Dios hiere con sus propios dardos las cabezas de aquellos que se aprovecharon encubiertamente o en lo oculto de los más vulnerables. Y el versículo 15 termina dándonos nuevamente una alusión al mar rojo del Éxodo. Dice el versículo 15, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Y alguno dirá, pero ¿qué lenguaje es este? Yo no entiendo qué dice de mole aquí, ¿no? Bueno, hay una versión de la Biblia que lo traduce de una manera más entendible. La Nueva Versión Internacional dice de este versículo 15 de esta manera: con tus caballos cruzaste el mar, agitaste las aguas embravecidas. Con tus caballos cruzaste el mar, agitaste las aguas embravecidas. La idea de este versículo 15 es que Dios tiene dominio absoluto sobre el mar, tiene control soberano sobre las aguas indomables para el hombre. No sé si alguna vez usted vio en las noticias o hay muchos videos en YouTube, ¿verdad? De cómo la naturaleza, sobre todo, por ejemplo, el caso de los tsunamis. ¿Qué es lo que pasa cuando el mar se entra a la tierra? El hombre no tiene otra cosa más que hacer que escapar, correr por su vida, porque el hombre no puede poner una barrera, una barricada de cosas ahí que puedan detener todo el mar que se viene adentro, ¿verdad? No, la fuerza, la potencia con la que el agua viene es asombrosa. El hombre solo tiene que escapar, huir y rogar por su vida. Bueno, lo que nos muestra aquí la escritura es que Dios gobierna, controla, domina las aguas, el mar que es indomable para el hombre. Dios lo domina. El escritor Job, al recibir revelación de Dios, Dios le dice, ¿quién puso cerrojo al mar? Es decir, ¿quién puede detener el mar en donde está? ¿Quién le ordena al mar? Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando había una tempestad en el mar, Él con su voz de mando, cual creador, le dijo, calla, enmudece. ¿Y qué hizo la creación? Obedeció. Obedeció y enmudeció y se calmó porque su creador se lo ordenó. Hermanos, Dios tiene dominio, control sobre su creación. Y es esa realidad la que debe llevarnos a tener un temor reverente a nuestro Dios. Un temor que se exprese en obediencia. Hermanos, a veces cuando nosotros escuchamos la palabra temor, pensamos que solamente se puede expresar en que yo me pongo a temblar, ¿verdad? A temblar de miedo, a arrinconarme a una esquina y estar ahí, ¿no? La escritura nos dice que el temor a Dios se expresa en obediencia a Dios, en obediencia a su voluntad. Porque yo conozco quién es Dios, ¿verdad? Si yo sé que Él es quien domina el mar, ¿quién soy yo para hacerle frente a Dios? ¿Quién soy yo para levantar el puño al cielo y decirle, Señor, yo me rebelo contra ti? Yo no puedo controlar a los tsunamis, pero yo me rebelo contra ti, que al menos la Biblia me muestra que tú sí lo haces. Tú sí tienes dominio sobre el mar. No, es completamente ilógico. Alguien que se rebela contra Dios lo hace porque no conoce de Dios, no conoce a Dios. Pero si alguien dice conocer a Dios, entonces sabe cuán poderoso, cuán justo, cuán grande es el Dios a quien dice adorar. Y por eso le teme, y por eso le obedece, y por eso le ama y le sirve. Y así pasamos a nuestro último punto, el punto número 2. La fe verdadera se goza en Dios aunque todo se derrumbe. La fe verdadera se goza en Dios aunque todo se derrumbe. Versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, dice Habacuc. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí.
Si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que invadirá con sus tropas. Todo lo que Dios le mostró a Habacuc respecto al juicio que vendría sobre Judá le causó una reacción a Habacuc. Cuando Habacuc empezó a recibir la noticia de que Dios iba a enviar a los caldeos para juzgar a Judá, cuando Dios le empezó a mostrar a Habacuc de que en Judá ya no iba a haber fruto en las vides, ya no iba a haber fruto en los higos, ya no iba a producirse el aceite que sale de los olivos, Habacuc tuvo una reacción ante esa noticia. Tuvo temor, tuvo un temor. Y aquí estoy hablando de ese temor natural del ser humano, de ese que llamamos miedo, ¿no? Terror por lo que estaba viendo que sucedería. Y aquí es bueno, hermanos, que recordemos que el ser humano reacciona de esa manera y es una manera natural de reaccionar, ¿no? Todos podemos en algún momento tener temor, tener miedo, pasar por angustias, tener tristeza, tener dolores. Y aquí entramos a nuestro primer inciso en este punto. Inciso A. La fe, hermanos, la fe no se desvanece por el temor, el miedo, la tristeza o la angustia. No. La fe no es que hace que, de- o no es que desaparece si es que tú tienes temor, miedo o angustia. Pero también es bueno aclarar que la fe no niega la realidad del dolor. La fe no niega que el dolor que sientes, que la angustia que sientes, que la tristeza que sientes es real. Por ejemplo, una persona que recibe una noticia desagradable del médico siente temor. ¿Será que eso es natural o no? Claro, es natural. Recibió una noticia sobre su salud que le angustia, que le pone triste, que le pone mal. Un padre que ve que sus hijos están siendo bombardeados una y otra vez y por doquier por las ideologías de este mundo. ¿Siente o no siente temor ese padre? Claro que sí, es lo más natural. El padre anhela, desea lo mejor para sus hijos. Y si ve que están siendo bombardeados por las ideologías completamente retorcidas de este mundo, el padre se angustia. Un hijo Un hijo que ve cómo constantemente sus padres están peleando en la casa como si fueran perros y gatos. ¿Qué siente ese hijo? Siente temor, siente angustia, se siente triste. Hermanos, ¿se dan cuenta? Esas son reacciones naturales del ser humano. Pero escucha bien esto, lo que decía hace un momento. Ya sea el miedo, el temor, la tristeza, la angustia, no desvanece la verdadera fe del cristiano. Esa fe que tú tienes en Cristo no debe desvanecerse a pesar de lo que tú sientas, ya sea tristeza, dolor o angustia. Y también esa fe no niega que tu dolor, que tu tristeza, que tu angustia sea real. Hermanos, es una mentira horrenda, es una vil mentira si alguien te dice que el creyente no debe sentir dolor, no debe sentir tristeza, no debe sentir angustia y que si eres cristiano tienes que estar con una sonrisa de oreja a oreja. No, eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. Claro que es verdad que todos no queremos sufrir, que ninguno de nosotros nos gusta sentirnos angustiados o tristes. Por eso esas congregaciones que tienen su letrero, pare de sufrir, son llenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir, todos quieren parar de sufrir. Pero es una mentira. Porque ¿qué dijo Cristo? En este mundo tendréis aflicción. Cristo, el dueño del universo, Él estaba diciendo lo que nosotros necesitamos saber, y es la verdad, que en este mundo, seamos cristianos, seamos ya salvos de nuestros pecados,
tendremos aflicción. Así que Habacuc sintió, como todo ser humano, el impacto emocional de aquella noticia del juicio de su pueblo. Fue tal el impacto de esa noticia para Habacuc que dice que se conmovieron sus entrañas. Se sintió mal, sintió algo aquí en su estómago, en su barriga, ¿no? Sus labios temblaron. ¿Alguna vez tú sentiste tanto miedo que sin darte cuenta, luego dijiste, oye, estoy temblando, ¿no? Mis manos tiemblan, mi boca tiembla, ¿no? El cuerpo va expresando de manera natural ese efecto de la angustia, el dolor, el miedo, la tristeza. Así que, estimado hermano, en esta aplicación quiero decirte que no eres culpable por sentir dolor. No. Es natural que sientas dolor. No eres culpable si te sientes triste. No eres culpable si te sientes angustiado, pero ¿cuándo sí eres culpable? Eres culpable si te ahogas en la tristeza, si te sumerges en el miedo y te dejas llevar por el miedo. Ahí sí eres culpable. Porque eso significaría que en tu dolor, en tu miedo, en tu angustia, no buscaste a la fuente de consuelo, a tu fuente de seguridad que es Dios. La fe en nuestro Señor hace la gran diferencia. La fe en nuestro Señor hace la gran diferencia de que nosotros no estemos pecando en el miedo o aunque tengamos miedo, yo estoy confiando en mi Señor y aferrado a Él. Tu fe en el Señor hace que percibas el dolor, la tristeza, la angustia con esperanza. Habacuc no está negando la realidad del día de la angustia, pero él dice que estaría quieto cuando los caldeos suban con sus tropas. A ver, aquí, analizando esta situación, ¿Habacuc tenía miedo o no tenía miedo? Tenía, ¿verdad? Dice que temblaba, sus entrañas se estremecieron. Tenía temor. Pero ¿cómo reaccionó ante el temor? Dice, me quedaré quieto cuando vengan los caldeos con sus tropas. Hermanos, esa es la reacción de alguien que a pesar de lo que siente, cree en Dios. Que a pesar de tener miedo, de tener tristeza, de estar angustiado, cree y está aferrado a la voluntad de Dios. Habacuc sabía que los caldeos iban a venir, iban a destrozar, iban a matar, y él dijo, yo me quedo quieto. Yo me quedo quieto, estoy a la merced de la voluntad de mi Señor. Habacuc aprendió que esa circunstancia difícil que iba a pasar era la voluntad del Dios soberano. Y aprendió que la voluntad del santísimo y soberano Dios es buena, como dice el apóstol Pablo, es agradable y es perfecta. Y así pasamos al último inciso de este punto 2. Estábamos viendo que la fe no se desvanece por el temor, la angustia y el miedo, ni tampoco la fe niega la realidad del dolor. Y ahora en este inciso B vamos a ver que muchas veces Dios no cambia nuestras circunstancias, pero sí cambia nuestro corazón. Que aunque Dios no cambie nuestras circunstancias, Dios sí busca cambiar nuestro corazón. Y ahora vamos a hacer lectura de la porción de Habacuc que es considerada como la cúspide de este libro. Y es una de las declaraciones más hermosas y también más chocantes de todas las Sagradas Escrituras. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Recuerdan el relato al principio del sermón sobre las Torres Gemelas? Bueno, ¿qué veíamos en ese relato? Cómo todas las personas que estaban viendo el colapso de las torres, cómo esas personas estaban viendo derrumbarse lo que parecía tan firme, tan inamovible. Esas personas estaban viendo derrumbarse los símbolos de estabilidad económica, de seguridad y de prosperidad en el mundo. Bueno, Habacuc estaba viendo proféticamente por revelación de Dios derrumbarse la seguridad de su nación, la prosperidad, la estabilidad económica de su nación. Un comentarista de la Biblia de Estudio de la Reforma dice lo siguiente sobre este punto. Incluso cuando los cultivos y cuando los rebaños fallan, lo cual es un pensamiento espeluznante en el contexto de una economía agrícola, y la sociedad vive con hambre y con pobreza, la confianza, y aquí está donde iba el escritor, la confianza de Habacuc no sería abatida. La esperanza y la confianza transforman nuestro temor al futuro en un deseo por regocijarnos siempre en Dios, nuestro Salvador. Lo que les decía hace un momento, la fe en Dios hace la diferencia, aunque la circunstancia no cambie, ¿no? No sé si lo notaste, pero la circunstancia de Judá, el miedo de Habacuc, no habían cambiado, ¿verdad? El juicio de Dios se avecinaba, era certero, era seguro y era espeluznante lo que se veía venir. Pero entonces, ¿por qué cuando leemos estos últimos versículos del libro de Habacuc, parece que algo ha cambiado, ¿verdad? Pero tú analizas y dices, pero ¿cómo siento que algo ha cambiado, pero en realidad nada ha cambiado? Porque el juicio viene, porque Habacuc sigue con temor. ¿Qué ha cambiado entonces? Bueno, las circunstancias no han cambiado, pero Dios ha obrado en el corazón del profeta. A lo largo del libro vemos ese cambio. De manera que cuando llegamos al final vemos a otro Habacuc. El Habacuc que se quejaba desde el inicio del libro ha sido transformado por Dios en aquel Habacuc adorador y sumiso al Dios santamente soberano, como podemos ver en este último pasaje del libro. Hermanos, esta es una muestra de que el cristiano no debe estar necesariamente en un jardín de rosas para ser un adorador ferviente y gozoso de Dios. El cristiano no tiene que vivir en un jardín de rosas, no tiene que vivir en un cuarto lleno de algodones en donde todo es esponjadito y estás cómodo. No. Las circunstancias no es lo que te dan tu identidad de ser un adorador de Dios y alguien que se goza en Dios. Para nosotros, y esto nos ha pasado a todos, es muy fácil decir, yo alabo a Dios, yo exalto su nombre, yo doy gracias a Dios. Pero cuando todo nos va bien, cuando todo nos va como esperamos, es fácil decirlo. Cuando tengo una buena salud, cuando tengo una economía estable, cuando tengo trabajo, cuando me siento cómodo, cuando me siento seguro, ahí es fácil decir, yo alabo a Dios. Pero este pasaje nos muestra la otra cara de la moneda. Nos muestra la realidad de que no siempre va a ser así. No siempre voy a tener buena salud, no siempre voy a tener una economía estable, un trabajo, etcétera, etcétera. Esas cosas no son una garantía, no están garantizadas. La pregunta es, si tu identidad como herramienta de gloria para Dios depende de esas cosas. Yo te pregunto, si tú no tienes salud, ¿ya no adorarás a Dios?
Si no tienes una buena economía, ¿ya no estarás dispuesto a servir a Dios? Si las cosas van mal en tu matrimonio, ¿te alejarás de Dios? Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, es decir, no importa lo que se venga, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y recuerda que Habacuc estaba al borde, ahí en la cornisa de una invasión en la que incluso su propia vida estaba expuesta. Él dice, no importa si estoy por morir, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y tal vez tú te preguntarás, pero ¿cómo puedo gozarme cuando veo que todo se derrumba a mi alrededor? ¿Cómo puedo gozarme cuando veo los escombros de mi matrimonio esparcirse por doquier o cuando veo a mis hijos descarrilarse por la senda del mundo? ¿Cómo puedo gozarme si aquel ser querido a quien yo amaba tanto ya no está en este mundo? ¿De dónde saco esas fuerzas? ¿De dónde puedo aferrarme para gozarme? Habacuc sigue diciendo, versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El profeta nos da una ilustración. Él, inspirado por el Espíritu Santo, ilustra su enseñanza con cabras. Eso es lo que ahí se nos traduce como ciervas. Está hablando de esas cabras de las montañas. No sé si alguna vez vieron en la televisión o tal vez ahí en vivo y en directo. Son unas cabras que escalan en las montañas pedregosas y pueden con sus patitas pararse no sé, una grieta pequeñita, pero ellas están ahí, ¿no? Firme y tú la ves ahí alto, pareciera que está flotando. Bueno, Habacuc usa esos animalitos para dar su ejemplo. Y él dice que esas cabras que van caminando por lugares inaccesibles en medio de las montañas más rocosas que tú te puedas imaginar, se parecen a mí, dice Habacuc, ¿no? El escritor dice que Dios es quien lo sostiene a él, como a esas cabras, y lo mantiene firme, incluso en las situaciones más eh, empinadas, más rocosas de la vida, incluso en los terrenos más caóticos o espinosos de la vida. Dios es mi fortaleza, dice Habacuc. Dios es quien me sostiene. Él sostiene mi alma para no resbalar, para no desfallecer, a pesar de la circunstancia, a pesar del terreno. Dios es quien me mantiene en mis alturas, dice, ¿verdad? Como las cabras. Tú no sabes cómo están ahí, tú no sabes cómo siguen sosteniéndose ahí en esa grietita, pero ahí está. Hay personas que tal vez te van a ver en la peor circunstancia que tú te puedas imaginar. Pero si tú estás aferrado al Señor, confiando en la palabra de Dios, vas a estar ahí en las alturas y todos van a decir, pero ¿cómo está ahí? ¿No? ¿Cómo sigue sosteniéndose ahí? Oh, el Señor es tu fortaleza. Y tú puedes testificar y decir, el Señor es mi fortaleza. Yo no estaría en esta grieta si no fuera por Dios. Yo no estaría aquí en las alturas si no fuera por Dios. Yo te pregunto, estimado hermano, viendo el cambio de Habacuc, en donde él empezó exigiendo, incluso tratando de enseñarle a Dios en qué se estaba equivocando. ¿Tú le exiges a Dios que cambie tus circunstancias, así como Habacuc trató de que Dios cambiase su plan cuando él se enteró que los caldeos venían? ¿Le exiges a Dios que cambie tus circunstancias, ya sea que te causan dolor, angustia, tristeza? ¿O al contrario, le ruegas que cambie tu corazón en medio de esa prueba que estás pasando? Si tú te has conformado con el cambio externo de tu situación, entonces ahí está el problema. Te has estancado espiritualmente.
lamentablemente al decir, Señor, yo solo quiero que cambie mi situación, no quiero que cambie mi corazón. Lamentablemente, si has llegado a ese punto es porque ya no te importa tu relación con Dios. Porque cuando Dios cambia nuestro corazón, está ayudándonos a que tengamos un corazón alineado a su voluntad para tener una buena relación con Dios. Y hermano, esas pruebas que estás pasando, tal vez Dios te ha privado de tener una salud buena o de tener una comodidad económica. Y en esos momentos, cuando las cosas empiezan a tambalear en nuestro alrededor, ¿verdad? Cuando vemos los escombros caer, cuando vemos el caos, ahí es en donde empezamos a reaccionar. Ahí nos acordamos de clamar en oración a Dios, ¿verdad? De leer su palabra, de congregar con su pueblo. Debes saber que Dios usa esas aflicciones para despertarnos del sueño espiritual en el que estamos, para hacernos reaccionar de nuestra fe adormecida. El predicador Charles Spurgeon decía, ¿no? Las lágrimas de la aflicción son a menudo necesarias para mantener limpios los ojos de la fe. Las lágrimas de la aflicción son a menudo necesarias para mantener limpio el ojo de la fe. Cuando tú lloras, cuando hay algo que te hace sufrir, tienes que recordar que Dios está obrando a través de esa circunstancia para que puedas verle a Él más claramente, para que con los ojos de la fe vuelques tu cabeza hacia Cristo. Spurgeon también comparaba las aflicciones con un cincel. Ubican cuáles son los cinceles, ¿verdad? Es aquel material con el que vas picando la piedra o un bloque de mármol para darle la forma que tú quieres. Ese es un cincel, ¿no? Y vas golpeando poquito a poquito. Spurgeon decía que la aflicción es el cincel de Dios. El cincel de Dios con el que va puliendo tu confianza en Él. Esas son las aflicciones, hermano. Dios te va puliendo a través de las aflicciones para acercarte a Él, para que confíes más en Él. Habacuc sabía que en medio del fuego de prueba, el cual no sería quitado, esa prueba no sería quitada, Dios iba a ser su fortaleza segura. Te vuelvo a preguntar, ¿le exiges a Dios que cambie tu circunstancia o le ruegas para que cambie tu corazón en medio de esa prueba que estás pasando? Que tus lágrimas, estimado hermano, sean el agua que limpie tu mirada de fe en Él. Y si tú, amigo, en esta mañana estás escuchando este mensaje y aún tú no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, en este sermón hemos aprendido que Dios es fiel a su juicio, pero también es fiel para salvar a su pueblo, para salvar a los suyos. Hoy estás siendo llamado a correr hacia Cristo. Él, Jesucristo, es el guerrero victorioso que derrotó a Satanás, derrotó al pecado, derrotó a la muerte para abrir camino de salvación a todo aquel que cree en Él. Dios te llama a ti, el cual, como dice la Escritura, eres un pecador que no da frutos de justicia. Eres un pecador que tal vez pueda ser comparado con ese terreno que Habacuc mostraba en su libro, ¿verdad? Un terreno desolado, el cual no da fruto. Pero Dios te llama a reconocer que estás perdido y que necesitas abrazar a aquel que agradó por completo al Padre, que es Cristo Jesús. Clama por salvación, estimado amigo. Clama por salvación a Jesucristo, el buen pastor. Clama a Él y vas a ser escuchado. Clama a Él con fe, no importando la circunstancia en la que estás ahora. No busques los panes y los peces. Busca a Jesús. Busca a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados porque Cristo murió en la cruz para clavar tus culpas ahí,
ahí en la cruz. Y Cristo resucitó de los muertos como un jinete que está cabalgando entre las aguas embravecidas. Él es el Dios soberano con dominio sobre la muerte misma. Y Él da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la condenación. Cree en el Señor Jesucristo y serás hecho hijo de Dios por la fe.